Bienvenidos jóvenes a este su módulo número 3 de implementación y mantenimientos de aplicaciones y sistemas informáticos. En esta ocasión nos encontramos en el video número 5 sobre la práctica número 2 que estamos realizando en nuestro lenguaje de programación C#. La práctica número 2 que abarca sobre los operadores numéricos. Ya nosotros en los videos anteriores logramos realizar lo que es los diseños del ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3 en un mismo formulario. En este caso vamos a estar trabajando sobre el ejemplo número 3, donde ya en el video anterior estuvimos dándole funcionalidad a lo que es el ejemplo número 2. Entonces, como estuvimos trabajando sobre esta parte del ejemplo número 2, llegamos a trabajar sobre lo que fue el ejemplo 2 y nos faltó trabajar con el botón nuevo y salir. Lo vamos a completar en esta parte porque le dije en el video anterior que estos dos botones eran bastante fácil y que era lo mismo que estuvimos trabajando en el botón nuevo y salir del ejemplo 1. Entonces, lo último que llegamos a ver fue que simplemente logramos utilizar lo que fue los radio button del ejemplo 2, donde le llegamos a dar vida a cada uno de estos y ya tenemos aquí la funcionalidad de cada uno de ellos. Nos faltó trabajar con el botón nuevo y salir, y como ya ustedes saben que el botón nuevo es simplemente para limpiar todos los campos que tenemos nosotros aquí, recordando que vamos a estar limpiando los campos que tenemos del testbo 1, testbo 2, los radiobutos se van a limpiar, el de la salida también. Entonces para esto nos vamos al botón nuevo y simplemente aquí que vamos a estar trabajando con el botón nuevo del ejemplo 2. Esto simplemente completando el video anterior, no es que nos corresponde para esta parte. Nosotros vamos a trabajar con el ejemplo 3. Entonces aquí dentro vamos a agregar que el testbo del ejemplo 2 número 1 va a ser igual a vacío. Igualmente para el número 2, para el resultado, los radio button lo vamos a estar poniendo en la propiedad checked, lo vamos a poner en falso cada uno para que se desactiven todos, y el focus se lo vamos a pasar al txt ejemplo 2 número 1 para que quede parpadeando ahí. Ya con eso completamos la parte del botón nuevo y nos faltaría entonces la parte del botón salir, que ustedes saben que es bastante fácil es de trabajar. El botón salir del ejemplo 2, aquí nada más sería agregar close, paréntesis abierto y cerrado, punto y coma, y ya con eso tenemos completo. Entonces vamos a ver ya para completar el ejemplo 2, dijimos 8, dijimos 2, le ponemos suma, calculamos, lo damos a nuevo y se limpian todos los campos. Y miren, fíjense que el cursor se queda parpadeando ahí. Eso es simplemente esa línea de código que tenemos en ese lugar. Entonces ya tenemos todo. Si le doy a calcular, me manda el mensajito. Si escribo número, calcular, me manda el mensajito. Aquí me está diciendo que debemos elegir un operador y ya está todo completo. Entonces nos vamos al ejemplo número 3. El ejemplo número 3, que es simplemente trabajar con el nuevo componente llamado ComboBot, recordando que en el diseño que llegamos a trabajar a este ComboBot le agregamos los elementos de suma, resta, multiplicación y división. Debemos de recordar que esos nombres, tal cual como está escrito de forma lineal, así mismo vamos nosotros a utilizarlo más adelante. Si yo utilicé la palabra suma con la S mayúscula, recordemos ese nombre que vamos a estar utilizando más adelante sobre el ejemplo de los ComboBot. Entonces, como vamos a estar trabajando sobre el botón calcular, debemos de codificar aquí dentro. Entonces, recordemos que los nombres que vamos a utilizar son los que agregamos en la lista de los elementos aquí. Vamos al código, botón calcular, vamos a declarar las variables. Recordemos que esto es el botón calcular del ejemplo 3. Entonces, aquí dentro vamos entonces a declarar las variables. Las variables, como son lo mismo
que utilizamos en el ejemplo 2, aquí en este botón, yo la voy a copiar. Estas dos partes, la voy a copiar y la voy a pasar al ejemplo 3, tal cual como está. Aquí. Las variables ya están declaradas ahí. Y aquí estoy pasándole lo que tenga, a la variable 1 lo que tenga el testbox ejemplo 2. El ejemplo 2 no, estamos en el ejemplo 3. Estamos en el ejemplo 3 del testbox número 1. Igualmente para la variable 2, aquí es 3 también. Del testbox número 2. Entonces ya así declaramos la variable. Entonces ahora vamos a darle vida. Le vamos a decir que cuando el testbox, en este caso, el combo bot que se llama cb ejemplo 3 operadores, sea igual a suma que me haga tal cosa. Entonces vamos a llevar esto al programa y aquí le voy a decir si abro paréntesis, si el combo bot cb operadores en la propiedad test, porque es un texto, es igual entre comillas a la palabra suma. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Voy a abrir llave, abro llave y aquí dentro voy a poner la misma operación que utilicemos en el ejemplo 2, que fue esta parte. La copio, la paso al ejemplo 3 en calcular y aquí dentro agrego esto, pero ya no va a ser como le estoy mandando la variable suma al testbox de resultado, ya no será el ejemplo 2, sería el ejemplo 3, porque me estoy dando referencia a ese testbox que se llama así. Entonces aquí va a ser lo mismo, ya que la parte de la suma está funcionando. Si yo lo ejecuto en el ejemplo 3, le digo aquí 10, aquí le voy a poner 5, 10 más 5. Cuando le doy a este componente, al combo bot, le digo suma, que es lo único que está programado, le doy a calcular y me manda el resultado aquí. Quiere decir que está funcionando. Entonces voy a hacer lo mismo para la resta, multiplicación y división. Le digo de lo contrario, si el combo bot en la propiedad aquí va a ser resta, es igual a resta, entonces aquí esto se va a llamar resta. Recuerden que esa variable ya está declarada aquí arriba, pero aquí va a ser menos y aquí sería resta. Voy a hacer lo mismo para la multiplicación y para la división. Como ya ustedes saben que es lo mismo. Recuerden que multiplicación es como está creada aquí en el diseño. Fíjense cómo está en el elemento. Miren cómo está escrita multiplicación. Miren cómo está escrito multiplicación. Y división también. División está con S ahí. Entonces vuelvo allá. Y le digo aquí multiplicación. Aquí le cambio esto, que va a ser asterisco. Y aquí va a ser la variable mult, que fue como yo la declaré aquí arriba. Mírale dónde está. Y aquí sería también mult. En esta parte sería mult. La última sería para la división. Aquí sería cuando el combo bot sea igual a división. Y aquí cambio a división. Y aquí la variable era div, que la declaramos aquí arriba. Mira donde está declarada. Y aquí sería también, entonces en este caso, div. Entonces ya tenemos las condiciones. Ya hasta ahí está funcionando el botón calcular. Ahora bien, nos falta la validación. ¿Para qué es la validación? Para que los testbox no estén vacíos y no me dé un error. Entonces yo voy a hacer mi validación aquí donde empieza el botón. Como mismo hicimos con el ejemplo 2 en la parte de calcular, aquí voy a hacer lo mismo también. Yo me voy a llevar esto y luego entonces lo modifico. Me pasé, es hasta el else que no tiene if, hasta ahí lo voy a copiar. Lo voy a copiar y se lo voy a pasar al botón calcular del ejemplo 3. Aquí arriba lo voy a poner. Esa parte lo voy a utilizar ahora. Entonces lo pego aquí y ahora voy a modificar esto. El primer mensaje es para cuando el testbox número 1 esté vacío, pero del ejemplo 3. Introduzca el primer número y se lo paso el focus al ejemplo 3. Aquí tengo el testbox número 2 del ejemplo 3.
que me diga ese mensajito y le paso esto. Aquí 3. Ya en esta parte es donde va a variar. Ahí va a variar. En donde dice debe elegir un operador. ¿Qué le voy a poner aquí? Aquí voy a poner que si el CB operadores en la propiedad test es igual a que, vamos a ver cuando el programa empieza, aquí tenemos un texto. Mira que dice elija un operador. Si el combo bots, ejemplo 3 operadores, punto test, es igual a una frase que voy a poner ahí dentro, ¿qué frase va a ser? Lo que ya tiene escrito aquí el test bot. Entonces voy a ir, lo selecciono y voy a la propiedad test y voy a copiar ese texto que está escrito ahí, que lo escribimos nosotros mismos manualmente al inicio del diseño. Lo copié y me voy aquí y lo pego ahí dentro de esa comilla. ¿Por qué lo estoy pegando y no lo estoy digitando? Para evitar errores. Ahí le voy a decir entonces debe elegir un operador. Ahora, si ya todo eso está validado, entonces entraría en función lo que es este else, que va a quedar de forma automática. Y lo que va a hacer de forma automática es lo que nosotros realizamos aquí debajo. Esa llave que queda abierta la voy a cerrar debajo de la última llave de estas condiciones, que vendría siendo aquí. Ahí la voy a cerrar y piensa como de una vez ella se organiza por sí sola. Ya el botón calcular de esta parte está funcionando. Lo voy a probar. Aquí simplemente ejemplo 3. Aquí le voy a poner 10. Aquí le pongo 5. Le digo ahora calcular. Vamos primero a vaciarlo esto. Lo voy a limpiar normal. Y le digo calcular. Me manda mensajito. Le pongo 10. Aquí le digo calcular. Me introduzca el segundo número. Le doy aquí a número. Calculamos de nuevo. Dice que debo elegir un operador. ¿Cuál operador? Lo de aquí. Elijo 1 y me da a calcular y aquí me da valor. Lo cambio a resta. Le doy a calcular y me da valor. Le doy a multiplicación. Le doy a calcular y me da operación. Y por último división. Y ahí me da entonces valor. Entonces ya todo esto está funcionando. Lo único que nos falta ya aquí ahora sería el botón nuevo y salir. Y como ya ustedes saben cómo funciona esto, entonces lo voy a hacer a través del ejemplo número 2 que ya habíamos hecho con esto. Y se lo voy a pasar al ejemplo 3. Entonces es lo mismo y simplemente lo que voy a hacer es que voy a copiar del ejemplo número 2 y lo voy a pasar allá, pero con menos cosas. Entonces voy aquí al ejemplo 3 y ya ustedes saben cómo se haría esa parte. Aquí tengo el ejemplo 3 número 1 vacío. Esto está vacío. El combo box lo mando a que sea igual a ese texto. No lo dejo con la G, sino como lo tenemos ya aquí escrito en esta parte. Mira que en el texto dice elige un operador. Y así mismo lo voy a poner en ese mensaje ahí. En la propiedad test me voy a llevar esto. Y le pongo ahora aquí esta partecita ahí. Eso es lo que va ahí dentro. Elija un operador. Y el combo bot, el focus, se lo mando a esta partecita. Al txt ejemplo 3 número 1. Y por último, como antes de esto sería botón nuevo del ejemplo 3. Entonces ya me faltaría nada más el botón salir. El botón salir, que ya ustedes saben que sería close. Y aquí sería el mensajito de botón salir del ejemplo 3. Y ya con esto concluimos nuestro programa. Ahora sí, ejemplo 3, dijimos que 10, aquí 5, le doy elijo un operador, multiplicación, calculamos, se llenan todos los campos, le doy a nuevo, se limpia todo, vuelvo otra vez a su parte original y le doy a salir y el programa sale. Entonces ya ustedes saben que ya hemos hecho el ejemplo 1, el ejemplo 2, ejemplo 3. Ya con esto queda concluido nuestro programa de operadores numéricos.